5 de la tarde, y los que me conocen, ¿cierto? Los que vieron la semana pasada, mi obsesión es partir a la hora para tener respeto por todos los que llegamos a la hora y para también que termine en la hora y se puedan ver todas las habilidades, contenidos que vamos a trabajar. Los que vienen por primera vez, yo soy Jorge Sánchez, está en la corporación con Brian, su apellido es muy complejo. Tapicier. Tapicier, Brian Tapicier, de la Corporación Cultural de la Universidad de Santiago, y en conjunto con Pedagogía en Castellano de la Universidad de Santiago también, estamos organizando este taller de cómic, y yo le cambio el nombre a todo en el mundo, pero el taller de, todos los viernes voy a ponerle un nombre distinto a esto, pero taller de cómic y educación o mediación y cómic, les damos las gracias por estar un día viernes acá, todos, ahí está Felipe Rodríguez también, Catalina Orellana, que ahí prende la pantalla, ¿cierto? De la Cardenal, yo sé que están unos que vienen del taller de cómic Paloma, que produce la profesora Victoria, ahí hay algunas infiltradas por acá. Bueno, darle la bienvenida, yo sé que la gran mayoría de ustedes son profesores y profesoras de colegio, así que mucho ánimo y de verdad, genial que tienen toda la semana y dicen para rematar la semana nos metemos un taller, así que lo encuentro que son ahí está Gloria, ¿cierto? Acepten a los practicantes, Gloria, por favor, en algún momento. Y hoy día nos toca un tema fascinante. El viernes pasado, te cuento, Paloma, estuvo Hugo Hinojosa, habló de la estructura del cómic, me contaron que estuvo una discusión álgida, y que si hubiéramos estado nosotros, seguiríamos discutiendo, porque ¿qué es el cómic? Es una pregunta, como a veces puede parecer medio ontológica, el que es siempre es tramposo. Hay que ver características, al final, porque si quedamos en el que es, de acá nos pasamos a un bar y terminamos 3 semanas más. Así que estuvo re interesante, Paloma. Uno ve los comentarios, porque yo después vuelvo a poner los comentarios súper bien. Y hoy día nos toca Paloma Domínguez, y yo nunca sé cómo presentarla, así como feminista primero, académica después, creativa, política, genial, ya doctora, semana más doctora en lingüística de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se ha especializado en temas, obviamente, del cómic, del cuerpo, de la mujer, de la maternidad. Ella es licenciada en literatura, ella estudió, no es eso, ¿cierto? Muchas cosas a la vez. Estudió licenciatura en literatura en la Universidad Diego Portales, en literatura creativa, parece, un magíster en ciencia cognitiva y lenguaje, convención en lingüística, en España, en la Universidad de Barcelona, y está a semanas, ¿cierto?, de ser doctora en lingüística, un doctorado que confieso que yo duré una semana por lo difícil que es. Ingresé una semana, dije no, de la Universidad Católica, así que está pronto a trabajar en distintas áreas de una productividad, no solamente, y esto es interesante en el perfil de nuestros profesores, no solamente escribe artículos, eso no es la academia, por favor. Ella participa en temas de mediación, ha participado en genealogía de autores latinoamericanas, que es útil para el colegio conocer autoras de Bolivia, de Colombia, de Argentina, que aquí no llegan. Ha trabajado el tema del género en el cómic, está con la maternidad y muchas otras cosas más, y hoy día el título, no sé si lo cambiaste, Paloma, el título es el mismo. No lo recuerdo. Vamos a hacer un análisis multimodal del discurso del cómic desde una perspectiva del feminismo. Desde una perspectiva del feminismo. Entonces yo los voy a dejar con Paloma, ¿cierto? Ojalá yo voy a dejar, yo escucho un poquito acá porque están en recreo a escuchar el inicio. Cualquier duda, Paloma, te pueden ir interrumpiendo, ¿cierto? Por supuesto, sí. Sensacional. Y lo último, Paloma Domínguez, yo sé que tú ya quieres, el último es que ellos pueden tener 10 minutitos de descanso para ir al baño, todo eso, 10 minutitos, cuando tú lo estimes conveniente. Sí, lo tengo planificado también, así que no se preocupen. Sensacional. Con ustedes, Paloma Domínguez, chiquillos, yo aquí voy a estar, aunque no lo crea Miguel Quesada, en silencio. Me cuesta eso. Muchas gracias, Jorge. Y muchas gracias también a Jorge por invitarme a hacer esta clase y a la Corporación Cultural de USACH. Para mí es un orgullo estar acá. Hola, Betty, muchas gracias. Hay algunas personas que conozco, a Priscila, a Paloma, así que me alegro mucho también de ver caras conocidas. Hola Fanny, ¿cómo estás? Qué bueno verla también. Ahí tuvimos clase, así que me alegro muchísimo. Bueno,
Hoy día entonces, como dice mi presentación, que se las voy a mostrar, vamos a hacer una clase sobre el análisis del discurso multimodal del cómic, una mirada crítica desde el feminismo. Y para ello, lo primero que me interesa, vamos a hacer una introducción y quiero que hagamos algo colaborativo, ¿ya? Me interesa que vamos a ver dos imágenes. La primera apareció en el Mercurio, apareció más o menos fue justo antes de que ganara esa cosa que ganó, que no quiero recordar, en ciertas votaciones democráticas. Fue como una semana, 2 semanas antes, y luego posteriormente vamos a ver la respuesta que le dio una ilustradora que se llama Antonia Rosello, que ella ha participado, por ejemplo, en la revista Brígida, ¿ya? Entonces, no sé si vieron este caso. Entonces, lo que quiero es que comparemos estas dos imágenes, ¿ya? La primera es la que salió en el Mercurio, salió a partir de un reportaje que hablaba sobre lo que sufren los hombres por la demanda de paga de pensión, y luego tenemos la respuesta de Antonia Rosselló en redes sociales. Entonces, me gustaría que ustedes me dijeran qué es lo que comprenden de estas dos imágenes, cuáles son las diferencias que hay entre estas dos imágenes, cómo leen estas dos imágenes, cómo las interpretan. Pueden hablar o pueden escribir por el chat, lo que más la acomode. Pilar. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad es que sí había visto la imagen de la izquierda. Aquí ponen al hombre como víctima. Vemos que tiene un rostro como con una lágrima, ¿verdad? Y que es la mujer que se lleva al hijo, ¿cierto? Y el hijo también está como anhelando al papá, ¿no? Y la de la derecha vemos que es bastante diferente, porque de partida el hombre está con la cara borrada, entonces da a entender que es un desconocido, ¿no? Y aquí no hay una acción como de la mujer de llevarse a los niños, sino que simplemente están separados, ¿no? Ese es como el comentario que puedo hacer, que es lo primero que me salta a la vista. Súper. Entonces, a ver, tenemos la lágrima. Me interesa eso que, si lo pueden, porque lo que me gusta es que comentemos como por qué es víctima. Entonces la lágrima me tira al víctima, ¿no? Pero sigamos como, si se puede más desglosar la imagen, mejor, súper. Y claro, y el otro, todo lo que dices, el hecho de que no tenga cara, ¿cierto? Es un elemento súper importante. El hecho que ella tenga como a los hijos, eso, mientras que la otra como que tira al niño, ¿cierto? Súper. ¿Pau? A mí también me pasa que con la primera imagen, la del Mercurio, me recuerda también a lo que pasa en los cuentos infantiles, que las mujeres, la bruja en muchos cuentos, existe como esa figura de la bruja y ella tiene una estética como de bruja, la nariz así puntiaguda, la actitud, ¿no es cierto? Altanera también. Como ese estereotipo me recuerda. Y por otro lado, en la de la derecha, está todo el peso también en el bolso, tiene mucho peso el bolso, el bebé, hay un peso también que marca el hombro, eso me llama la atención. Perfecto, muchas gracias. Voy a leer el chat y les voy a dar la palabra. A ver, dice... la primera es Pobre Papitos Corazones. Juancho, eso lo decía Camila Varela. Juancho dice, yo también leo algo de victimismo patético en la imagen de la izquierda. Priscila 2 dice, el hombre se queda solo con un pedacito del billete, toda una víctima. Sí, estoy de acuerdo. Camila dice, y la segunda, las mujeres se llevan todo y las niñas se aferran a ella. Catalina Orellana, perdón, dice, hay mucho detalle en la expresión de las caras de la primera. Creo que lo primero que diferencio antes de interpretar. Buenísimo. Bárbara Fonsea dice, el cuero del hombre... el cuerpo.
Perdón, el cuerpo del hombre yo siento que expresa más cosas, porque en la del billete te como miedo a la mujer, en la otra está como rehúsa, como, ay, te encontré, así como te ¿Era el encontré en la primero? calle. ¿Era el Sí, primero? Ya, sí. súper. Sebastián, aparte en la primera imagen, la mujer tiene más del trozo del billete. Ahí dice, pues, súper. Ah, ya lo habían puesto. Excelente. Ya, Paula Pino. Sí, yo veo que la representación de la mujer en la figura izquierda es más de una mujer un poco más despiadada, que no se interesa mucho, digamos, por los sentimientos de sus hijos. Y ¿Por qué eso? porque los niños están tristes por la Ya, separación. ya, Y en la derecha creo que la representación de la mujer está mucho más dada a ser un rol de protectora, de cuidadora, que es la sensación que da a los niños al estar al lado de ella, como en esa posición de dar a entender que ella es la que los cuida. Y el hombre está en una posición mucho más mm, tranquila, tranquila sin hacer mucho. excelente. Muchas gracias. Hay otros comentarios. Gloria dice, también está el prejuicio de la mujer despechada de la primera. ¿Por qué ese prejuicio? Acuérdense que lo que quiero es que me digan en términos de la imagen cómo interpretan eso, ¿ya? Priscila dice, una mujer da la espalda y la otra está al frente del hombre, ya. Es un elemento como de la visualidad que les permite interpretar eso, ¿no? En la primera sale que la mujer igual le hace daño a los niños. ¿Por qué? De nuevo, díganme por razones, quiero que me interpreten ahí como por la imagen. ¿Por qué leen eso? Porque sale que los niños igual están sufriendo, como que miran al papá y te extraño, papá, y te quiero, y la mamá no quiere que yo te vea, y está como que, claro, el billete es la separación, igual es como el piso separado. Claro, exacto, súper. Entonces el lenguaje corporal es el que le está diciendo eso, ¿no? Porque la mujer los tira y de alguna manera está, el vector de la mirada se dirige al padre, ¿no? Mientras que ella está ausente. La mujer, entonces, Priscila dice la mujer da la espalda y la otra está al frente al hombre. Ya. Eso es un paralelo importante, ¿no? ¿Por qué quiere decir que la mujer a la otra le da la espalda y la otra lo mira al frente? La actitud de las niñas es diferente. La primera quiere estar con su padre, y la segunda lo ven con extrañamiento. Además está ese corazoncito, la cabeza del niño. Betty dice, representa tal vez a través de las imágenes distintas épocas respecto al empoderamiento de la mujer. No, es que eso es lo curioso, es que esto salió en la misma semana, o sea, la respuesta fue al día siguiente, porque fue como que se enojó tanto la Antonia de ver esta caricatura que salió, yo les digo, nos fue hace más de un mes, que es como paga tu pensión y deja de victimizarte, eso fue como la respuesta, ¿no? Vicente dice, también la mayor parte del billete bajo la mujer, lo que podría significar que se quede con más dinero, exactamente. Ahí hay una metáfora, ¿no? Que tiene que ver con la cantidad. Entonces, más grande es igual a más cantidad. Las expresiones faciales de ambas mujeres. ¿Qué pasa qué les dicen las expresiones faciales de ambas mujeres? Paloma. Juancho dice, la actitud de la madre en la segunda imagen es más una mujer más fuerte por su decisión. De nuevo, ¿y por qué interpretan eso? Es que eso es lo que quiero que hagamos como forzadamente hoy día, ¿ya? Paula. Ah, no, yo como que me olvidé de bajar la mano, perdón. Ah, ya, Camila, entonces. Pasa que también yo veo como esto de que sale el billete, como está dividido con la plata,
en realidad está diciendo como que en teoría sí paga la pensión, como que le están quitando el dinero y además a los niños. En cambio, en la otra no existe el billete y sale esta frase que dice, paga tu pensión, porque no lo estás haciendo. En cambio, en la otra sí se refleja como la idea de que si se paga la pensión y es casi como el castigo hacia los hombres porque estás como separado de la mujer. Exacto, muy bien. Excelente todas las cosas que han dicho. Entonces, bueno, lo que quiero de alguna manera, como, si se dan cuenta, todos ustedes leyeron y les digo por si acaso, tengo una perrita muy linda, hermosa, está enfermita, pero va a tratar de ladrar a veces, así que si ladra, es ella, ¿ya? Betty dice, la mujer de la segunda imagen, la posición de su cuerpo, toma a los hijos, demuestra una mujer empoderada. Súper. La idea entonces de hacer este ejercicio, ustedes claramente vieron la diferencia y pudieron identificar muy bien lo que trataba de significar cada uno y las diferencias de alguna manera discursivas, ¿no? Y lo interesante de esto es que hay ciertos recursos que de alguna manera permiten hacer esta diferencia entre retratar a este hombre víctima, como decían ustedes, versus esta mujer que quita a los niños, ¿no? En contraposición a esta otra mujer que está con los niños y que está mirando de frente a este hombre, ¿no? En una entonces tenemos una victimización, mientras que en el otro tenemos en realidad un enfrentamiento, porque tampoco podemos decir de que se victimiza de vuelta a la mujer, no es que pase de un lado a otro, ¿no? Sino que es una mujer que enfrenta de alguna manera a este hombre que no está presente, y ese no presente se ve en el hecho de que no está dibujado, ¿no? Paz Ahumada dice, podría inferir que la ilustración de la izquierda la hizo un hombre por la perspectiva del discurso, hombre víctima, y la mujer manipuladora. No tenemos idea, de hecho por eso también una cosa interesante es que la caricatura es anónima, a diferencia de el dibujo de la red social, que sí tiene nombre, y eso también dice algo, ¿no? Sebastián. Sí, ¿aló? ¿Se escucha? Sí. Sí, ahora. Sí, no, bueno, un par de cosas. Lo primero es que, claro, la imagen de la izquierda es una caricatura. La caricatura tiende como que la característica que tiene es como de exagerar las cosas, pero también en esa caricatura también revela miradas, digamos, revela como arquetipos, y es lo que están ahí. Y en ese sentido, claro, como se dijo, la mujer está de espalda, da la idea de que no quiere hablar, el hijo quiere ver al papá y ella no lo permite, el otro papá, o sea, y el papá está muy triste, muy mal. Sin embargo, la otra, lo que además me llama mucho la atención, que la siento, por el contrario, la primera es muy caricatura y la segunda es muy como cotidiana. Me la imaginé mucho como una situación, me imaginé que van ellos tres y se toman con este tipo. Una situación que la vi ahí en el momento, y más que confrontación, yo la siento como eso, como que se desvela una realidad, porque la hija está filmada de la mamá y da la idea así como, oye, ¿quién es este caballero? Uh-huh. Y lo otro que me llama mucho la atención es que la mamá está con un bolso lleno de cosas, con la guagua al brazo, con la hija, o sea, lo está llevando todo. Y el otro tipo con los bolsillos en la mano es como, what's up? Así como, ¿qué onda? Así como casi... Entonces, yo siento que, claro, más allá de que en una está la caricatura que acentúa las cosas y las ridiculiza a ese nivel, en el otro es una real foto de una situación que ocurre, porque particularmente se me viene a la mente varios casos en donde casi la foto es esa. Buenísimo, súper Sebastián. Acabas de decir algo que es súper clave, ¿no? Que lo vamos a ver ya un poco al final,
que tiene que ver con el estilo. El estilo también habla, ¿no? Entonces, claro, un estilo más caricaturesco, en términos de imagen, de alguna manera aleja más a los personajes de la realidad, porque hay mayor deformación, porque hay una utilización de colores, pero ayuda también a la expresión, ¿cierto? A la expresión, transmite más emocionalidad, a diferencia del otro, que hay un estilo que tiende más a lo que podríamos decir análogo, ¿no? Entonces, da esta idea como más de cotidianidad y acerca entonces más también el retrato a una realidad. Pero obviamente es un retrato y hay elecciones de línea, ¿cierto? E insisto que esto del hecho de que el hombre no tenga cara es un tema, es extremadamente significativo, ¿no? Muchas gracias, Sebastián. Betty dice, los colores de ella y sus hijos son coloridos y los del hombre fragmentados. Tal vez se relaciona a las emociones del momento. ¿Esa era la primera, Betty? Y en la segunda imagen, él prácticamente no tiene sombra. Y la de ella y sus hijos es más grande. Gloria dice, el hombre de la segunda está con las manos en los bolsillos igual. Cristian dice, la imagen de Antonia Rosello sugiere una situación silenciosa más profunda, a diferencia de la primera. Muy bien. Entonces, a partir de las cosas que ustedes dijeron, si solo leemos la imagen, ¿ya? ¿Qué podemos observar respecto a la composición de los personajes? O sea, como que hay muchas cosas que aquí se pueden identificar metáforas, se pueden identificar estereotipos, que los vamos a ver todo de a poquito, pero ya solo si analizamos la composición de los personajes per se, ya podemos ver cómo estos elementos significan y nos transmiten lo que nos transmiten, ¿no? Por ejemplo, si estudiamos los cuerpos, cómo están los cuerpos, es decir, como qué tipos de formas geométricas se pueden identificar, si los cuerpos tienen mayor deformación o tienden a ser más reales, los tamaños, todos esos elementos, por ejemplo, comunican. Entonces, voy a hacer un resumen un poco de las cosas que ustedes mismos dijeron. En el caso, por ejemplo, de la caricatura, ¿cierto? Que el primero es mucho más caricaturesco, lo que quiere decir que tiende a tener mayor deformación del personaje, a diferencia de la segunda, ¿cierto? Y, por otra parte, algo muy importante, por ejemplo, yo trabajo mucho como el significado relacionado con lo corpóreo. Entonces, si se dan cuenta, y alguien dijo esto de la bruja, la representación de la mujer de la primera imagen es sumamente puntiaguda, ¿no? Si se dan cuenta, los pies son casi unas puntitas, la nariz es casi una punta, y generalmente lo puntiagudo se asocia a elementos de incomodidad, de cosas negativas. Mientras que tenemos al hombre que es más redondo, lo redondo se tiende a relacionar con elementos de mayor suavidad. Entonces ahí tenemos los elementos geométricos, los trazos, a diferencia de la ilustración que tenemos de Antonia Rosello, ¿cierto? Que tienen mayor proporción, ¿cierto? O sea, no hay una exageración, hay una mayor proporción humana, ¿cierto? No obstante está este elemento que decíamos de que ella tiene cara, y sus hijos tienen cara, sus hijas tienen cara, pero el hombre no tiene cara, a pesar que tiene las proporciones más o menos ligadas a lo humano. Entonces, no hay una elección de alguna manera de formas de realización distintas, se tiende a simular más una representación geométrica realista por ese elemento, aunque es simplificada en términos de los rasgos, etc. ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende? Hágame deditos Sí, para... sí, todo bien, todo bien. Súper. Después tenemos
el lenguaje kinésico, que eso lo hablaron muchas personas, ¿cierto? El lenguaje kinésico, entonces, ¿cuáles son los movimientos que hace cada uno de los personajes? Y cómo se relacionan los personajes uno con otro, si se tocan o si están desperdigados, ¿no? Y esto, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un análisis en clase, qué sé yo, se puede hacer a partir de algo que se llaman vectores. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tomar una flecha y puedo ver cómo, hacia dónde se dirige el cuerpo. O, por ejemplo, si el cuerpo está estático, ¿no? Entonces, en el lenguaje kinésico, por ejemplo, una de las cosas más importantes tiene que ver con esto de que el hombre está mirando cómo se van los hijos mientras que la mujer está de espalda, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento de que se traduce en términos de vectores a que no hay interacción. La interacción en este caso se buscaría entre el niño y el padre, porque está tratando de ir hacia la persona, pero ella de alguna manera lo que hace es alejarse, ¿ya? Y eso se da gracias al lenguaje kinésico. Y ahí en la interpretación que yo les dije, a diferencia del anterior, en el que en el lenguaje kinésico están frente a frente, ¿no? Es ciega, tiene los ojos cerrados, solo mira hacia adentro. Y es ciega, o sea, claro. Bueno, ese es otro concepto que es la mirada, ¿no? Que lo puse aparte. Por eso ahora solo me voy a fijar en el cuerpo, porque la mirada también es un concepto súper importante. Entonces, tenemos este hecho que también en términos de posición, como les decía, el hombre toca el suelo, o sea, esto se puede, generalmente eso se relaciona con el grounding, ¿no? O sea, con el hecho de que asienta en la tierra, mientras que ella, la primera imagen, ¿cierto? Está casi en el aire por tener estos puntitos de pie. Entonces, los pies de la mujer son unas puntas, exacto. De nuevo que se relaciona con esto de incomodidad. Pero es una mujer que entonces no está en la tierra también. Y eso también se puede ver en su lenguaje corporal, ¿no? De cómo de alguna manera hay una tensión en la parte de atrás de su espalda y sus muslos. Y claro, también la diferencia está en cómo sostienen que también eso es lenguaje corporal, ¿no? Cómo sostiene al niño, o sea, a los niños en la primera, hay una desconexión con los niños porque no la miran, porque están mirando, o sea, porque están mirando al niño, que sea la mirada, o sea, el cuerpo se va hacia él, pero también porque ella al de alguna manera dar la espalda, como que no está interesada, involucrada con los niños. A diferencia del anterior, que ella si bien está mirando, está de alguna manera conteniendo, o sea, son los niños con la mujer que de alguna manera logran hacer esta conjugación entre todos, ¿no? Y por otra parte, como decíamos, el lenguaje corporal, y otra cosa importante tiene que ver con el movimiento cuando se ve el lenguaje corporal. Entonces una cosa es el vector, que uno ve como hacia dónde se dirige, hacia dónde está mirando, si se está enfrentando, si mira para el frente, si mira de espalda, ¿ya? Si está derecho, ¿no? Si está, por ejemplo, cuando ustedes dijeron, es un hombre víctima, dijeron que era porque por una parte tiene la lágrima, pero también es por esta posición que tiene de protección, ¿no? O sea, las manos te está protegiendo y están yendo hacia el pecho. Entonces esa es una forma de que en la gestualidad, en el lenguaje gestual, uno está diciendo estoy protegiendo, las cejas están inclinadas hacia afuera. También, claro, que ahí ayuda con la gestualidad de la cara, ¿no? De hecho, Scott McCloud, que tiene este libro Cómo hacer un cómic,
él dice que generalmente la gestualidad de la cara tiende a tener ciertos patrones, y él tiene una teoría súper interesante en el que, por ejemplo, habla de los 6, como intensamente, de los 6 emociones, que es tristeza, felicidad, disgusto, o sea, disgust, como asco, miedo, ira, y después él muestra que si uno va haciendo como una intersección entre estos, se va dando la gestualidad. Pero el lenguaje corporal es mucho menos controlable, según Scott McCloud. Puede cambiar muchísimo más porque el lenguaje corporal depende mucho del contexto y del espacio corporal, ¿no? Entonces aquí es sumamente importante, en términos de leer el lenguaje corporal, el billete, ¿no? Como decía muy bien usted, esta es una metáfora, vamos a profundizar la idea de metáfora después, pero la idea del billete acá, él está en un billete más pequeño, a diferencia que el texto de Scott McCloud está disponible en el drive del taller. Buenísimo, muchas gracias. Para que sepan. Y ella, en cambio, está en este billete mucho más grande, ¿no? Entonces, el espacio, de alguna manera, también determina este lenguaje corporal. A diferencia del otro, en el que este sombreado trata de mostrar que hay una tierra, y ambos tienen los pies en la tierra, ¿no? De ahí, tenemos... bueno, y el activo pasivo, el movimiento. Entonces, el movimiento, de alguna manera muestra, puede mostrar si un personaje es activo o es pasivo. Y pueden haber distintos tipos de actividad o pasividad. Aquí, por ejemplo, en la imagen 1, tenemos... está preguntando Mario si que se escucha cortado. Ya. Ya, gracias por decirme. Entonces, tenemos me distraje con lo que dijo el compañero, perdón. Estaba hablando del espacio, estaba hablando de imagen. Movimiento, ya, movimiento. Entonces, acá en la caricatura tenemos movimiento, o sea, tenemos movimiento por parte, como digo, de él, ¿cierto? Que se está retrayendo. Tenemos también movimiento en cuanto al niño que trata de acercarse al padre, ¿cierto? Y que lo está, hay tensión, alguien dijo, esta idea de tensión, ¿cierto? Mientras que ella es estática, ella no tiene movimiento. Entonces eso también muestra una idea de pasividad, de alguna manera de ser reticente a lo que está ocurriendo. A diferencia del que tenemos acá al frente, en el que ambos son pasivos, ambos están quietos, ¿no? Y la conexión que se da es por medio de la siguiente categoría, que es la mirada. ¿Me van siguiendo? ¿Se entendió lo del lenguaje corporal y cómo se puede ver, analizar? Se escucha bien, sí se entiende. Ya, súper. De ahí, como les decía, esto se complementa con la mirada. La mirada también se ve de forma distinta, ¿por qué? Porque la mirada, la mirada es como la ventana a la cara, es lo que permite más comunicar de todo, ¿ya? Entonces, y claro, ahí muy bien, como decía una de las compañeras de acá que asistían, tiene los ojos cerrados, está ciega, ¿no? O sea, en el primero, ella no está mirando nada, ella no quiere hacer contacto con nadie, y de alguna manera el no querer hacer contacto visual es una forma también de desapego. Entonces no tiene solo desapego hacia su ex marido, sino que tiene desapego también hacia sus hijas, ¿no? A diferencia de este hombre que, si bien está con lentes, podemos apreciar que está como ocultando su tristeza porque le cae esta lágrima, ¿no?
Y a las niñas, la mirada, el vector, de nuevo, como el vector sería hacer esta flecha para ver hacia dónde se dirige, no se dirigen hacia la madre, sino que se dirigen hacia ese padre que lo están distanciando. A diferencia de la imagen que tenemos de Antonia, ¿cierto? En el que ella está mirando directamente a este hombre que no tiene cara. Y aquí entonces es muy importante, como les digo, este elemento de que la línea está muy marcada en el retrato de ella con las niñas, a diferencia del hombre, ¿cierto? Que no tiene rostro y no tiene ojos. Entonces se puede eso interpretar como la ausencia del sujeto, ¿cierto? O sea, un sujeto no figurado es un sujeto que no mira, es un sujeto ausente. Y como decía muy bien usted, se complementa con el lenguaje gestual también de que tenga las manos en el bolsillo, ¿no? Que también da mayor pasividad, porque a diferencia de la mujer, tiene mayor tensión y mayor peso al tener esta cartera. ¿Vamos bien? Después, otro elemento importante son los símbolos culturales. Son elementos que cargan un significado cultural. Entonces aquí varios de ustedes dijeron, por una parte el bolso, ¿cierto?, de la derecha, que es sumamente importante, ¿no? Porque generalmente las mujeres que tienen hijos son las que cargan, ¿cierto?, con el bolso que tiene todo y como que en la mochila o en la cartera uno tiene como la vida, ¿cierto? Y esa carga también se puede pensar en términos de símbolo como llevar la mochila también de la familia, ¿no? Y por otro lado mencionaron el corazón, que podríamos decir que es una runa pictórica, que es un acuerdo que nosotros sabemos que el corazón significa amor. Tenemos también el billete, que obviamente es sumamente importante, ¿no? O sea, que aquí de alguna manera está mostrando cómo la familia se destruye por el dinero, ¿cierto? Y eso se simboliza por medio del dinero fragmentado. Y también otro elemento que creo que nadie lo mencionó, o sea, lo mencionaron, sí, no, igual lo mencionaron, pero otro elemento cultural importante, símbolo cultural, es la ropa, ¿no? Entonces, tenemos a la mujer, que en el primero está vestida de forma muy pedestre, o sea, todos en general están vestidos de forma muy pedestre, y eso hace esto de que decían de que se sentía como una imagen cotidiana, a diferencia del que está al lado, en donde no hay una vestimenta pedestre, hay una vestimenta, el hombre igual está vestido de forma elegante, ¿cierto? La mujer está vestida con un vestido rosado, ¿ya? Lo que hace que se quite un poco también de la cotidianidad, pero también le da como cierto estatus de a quién le están pidiendo la plata. No están pidiéndole la plata a una persona común y corriente, ¿ya? Sino que hay un tema monetario de que de alguna manera se está pidiendo más de lo que se debería estar porque es una persona con dinero. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ya. Y por último, tenemos aspectos formales del dibujo. Entonces, ¿qué es lo que se elige? No mucho. Juancho, ¿por qué? Pregúnteme. No, es que me perdí en la parte donde estás hablando, digamos, de la ropa como símbolo. Se perdió de la ropa como símbolo. Bueno, una de las cosas importantes de la multimodalidad es que todo comunica, ¿ya? Entonces, de hecho, por ejemplo, Roland Barthes tiene tiene, por ejemplo, ensayos semióticos sobre la ropa y lo que significa la ropa, ¿ya? Entonces, yo siempre digo, si una persona llega y no dice nada, pero uno ya con la ropa te puede decir muchas cosas de cómo es esa persona, ¿no? Se ocupa una mujer vestido, por ejemplo yo mismo, no me están viendo completo, pero están viendo que tengo estos tipos de lentes, ¿cierto? Que me maquillé, ¿ya? Todos esos elementos de alguna manera son símbolos culturales, porque te dicen como ciertas características, ciertos gustos que puede tener la persona, ¿ya? Entonces, volviendo a la imagen anterior, como les decía, hay una diferencia en términos de la elección de cómo se retratan los personajes en cuanto a la ropa que están utilizando. En la primera imagen tenemos que ellos no utilizan una ropa cotidiana,
lo que hace que de alguna manera hay un mayor extrañamiento y un distanciamiento a algo cotidiano, ¿cierto? Y como en cambio la segunda imagen es como una imagen que es mucho más universal en términos de la ropa que se utiliza, como que se podría aplicar y podría muchas más personas retratarse y de alguna manera identificarse con esa ropa porque es una ropa cómoda, la ropa cómoda que uno ocupa en la casa, ¿no? En cambio la otra no es una ropa cotidiana. ¿Se entiende, Juancho? Sí, sí, ya te sigo. Súper. ¿Isabel? Buenas tardes. Mira, también quisiera preguntarte el efecto de esta foto, ¿no es cierto?, de que no están vestidos de ropa de forma cotidiana. Ella termina los pies en punta, como que si ella a lo mejor no estuviera como aterrizada, como que estuviera en un mundo diferente, querría uno interpretarlo. ¿Se puede interpretar así también? Eso es lo que yo dije cuando hablé del lenguaje corporal, exactamente eso. Explicaba de que el concepto, por ejemplo, de grounding, que se llama, es como si uno en términos de lenguaje corporal toca la tierra, quiere decir que es una persona centrada, y claro, ella está en puntillas y en punta, entonces claramente ella no es una persona como equilibrada, como que no tiene los pies en la tierra, ¿no? Entonces sí, absolutamente, súper. Y por último, aspectos formales del dibujo para hacer esta composición de los personajes, ¿no? Entonces tenemos, como decíamos, en el que hay al lado hay un estilo de caricatura, ¿cierto?, que permite la exageración de ciertos elementos, hay una simplificación, pero igual hay se busca hacer un sombreado de los personajes. Entonces se siente este pesar podríamos decir, aquí importa también la materialidad con la que se utiliza para hacer la línea, ¿no? Tenemos esta línea con tira-línea probablemente, o con plumillas, ¿no? Al lado, en cambio, tenemos un dibujo digital, pero en el que el elemento que más resalta de nuevo es que se evidencia la línea en la mujer. La línea es como un intermediario del dibujo, en general, ¿ya? De hecho, cuando se habla de las características del dibujo, se dicen dos características que son esenciales. Uno, que los dibujos tienden a ser representaciones algo análogas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienden a representar de alguna manera, de algún grado, la realidad, ¿ya? Entonces imagínense una fotografía, es una representación mucho más análoga que un dibujo, ¿cierto? Por mucho que quiera hacer un dibujo como naturalista, ¿ya? Y de ahí uno puede elegir distintos caminos hasta la abstracción, o sea, el dibujo más abstracto sería el monito de palo, ¿cierto? Y uno decir como eso es un ser humano, ¿ya? Entonces, y la segunda es que la persona que hace un dibujo elige una expresión. Una expresión siempre va a estar mediado por la expresión de quien hace el dibujo. Y la línea es este intermediario que permite hacer esta mediación de la expresión que hace el dibujante. Y lo que hace Antonio explícitamente es quitar la línea del personaje. Entonces con eso, de alguna manera está comunicando esta ausencia, esta falta de humanidad que se le está dando al hombre en la segunda imagen. ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿Sí? Sí. Ya, súper. Disculpa, Sí. yo no. ¿Te refieres a la línea del suéter, del delineado del pantalón? ¿A eso te refieres? Si te das cuenta, no sé si ven el cursor que estoy teniendo acá, pero por ejemplo, esto es línea. Todo esto es línea, ¿cierto? Este sombreado que está acá es un delineado digital. Si te das cuenta, él no tiene línea negra. Ah, ya. No tiene línea. Y por eso Claro no que tiene sí. cara. Entonces, Ya, esta ausencia de línea, lo que está haciendo es quitarle humanidad al personaje. claro que sí, sí. ¿Sí? Ya, Sí, clarito. buenísimo. Entonces,
Espérenme que no me está funcionando. Ahí, ya. Entonces, si se dan cuenta, todo esto que acabamos de hacer es una lectura de un discurso, que en este caso sería de una caricatura, de una ilustración, y solamente ya los elementos de la composición, podemos ver cómo estos elementos de la composición nosotros los interpretamos como después todas las cosas que dijeron ustedes, como hombre víctima, como mujer despiadada, ¿sí? Pero esto se da gracias a los elementos, a los recursos semióticos que permite la imagen. Entonces, estas cositas que les acabo de decir son recursos que ustedes pueden como focalizar para poder hacer ese análisis, ¿ya? Entonces, lo que acabamos de hacer es un análisis del discurso multimodal. Ahora, ¿qué es el análisis del discurso multimodal desde una perspectiva feminista? Primero, veamos qué es el concepto de discurso multimodal. Para hablar de un discurso multimodal se necesita considerar, en primer lugar, 3 aspectos. Uno, que se analiza un lenguaje. En el caso de la multimodalidad, se designa el material semiótico, patrones formales, convencionales, recursos en un sentido amplio, en el caso de la multimodalidad, compuesto de varios recursos semióticos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que acabamos de ver anteriormente es un discurso, a pesar de que teníamos mucho más imagen, ¿cierto? Bueno, igual yo le mostré la caricatura nomás también, ¿no? Pero en el otro teníamos intersemiosis entre el texto que decía paga tu pensión y los dibujos. Entonces ese es un lenguaje, que es un material semiótico, ¿cierto? Que tiene patrones formales. ¿Por qué tiene patrones formales? Porque nosotros podemos leer esa imagen porque sabemos cómo se reproducen cuerpos humanos y las posibilidades de cuerpos humanos que se pueden dibujar. Sabemos que es un billete. Si se dan cuenta, ese no era un peso, sino que era como más cercano a que uno le recordaba como un dólar, ¿cierto? Entonces buscaba como un símbolo más universal. Entonces, hay ciertos patrones, ¿cierto?, que se van convencionalizando, y lo interesante en términos de los significados, como les ponía estas categorías anteriormente, es que, por ejemplo, si nosotros leemos los cuerpos podemos decir un cuerpo femenino, ¿ya? Pero acabamos de ver que acá hay 2 cuerpos femeninos, y la forma en que este lenguaje visual fue realizado comunica 2 cosas muy distintas. Entonces, no es solo el símbolo en sí, sino que también es los recursos semióticos que se utilizan, como la línea, los colores, la posición que va a tener, que me va a comunicar lo que me comunica, ¿ya? Entonces, lo interesante es que, al igual que las palabras, la imagen, los gestos, que también es otro modo, la música, la matemática, todo esto son materiales semióticos que se van convencionalizando con el tiempo, ¿ya? Que son acuerdos sociales que van quedando en el tiempo, ¿ya? Después tenemos una práctica. Cuando analizamos análisis del discurso, lo que nos interesa no es solo estudiar el lenguaje, en este caso, como decimos, de distintos modos semióticos en el que nos estamos centrando en la imagen, pero también nos interesa la escritura, sino que también es una práctica que se refiere a la forma de apropiarse y el proceso del lenguaje, y se extiende a todo lo que se pueda tomar lugar entre, perdón, que no veo bien acá, a ver. Una práctica se refiere a la forma específica de apropiarse y procesar el lenguaje, y se extiende a todo lo que pueda tomar lugar entre los participantes en interacción, incluyendo diversas afirmaciones hechas en el nombre de la pericia y la exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Aparte, lo que le interesa en el análisis del discurso es estudiar una práctica, es decir, que el lenguaje, hay muchos actos de habla, muchos actos de enunciación, muchos actos de comunicación, más comunicación, que se realizan en momentos específicos, ¿no? Que tienen
participantes específicos y que eso crea dinámicas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros lo que estamos teniendo ahora es una práctica discursiva que es una clase, ¿ya? Un taller. Y en este taller yo lo estoy dictando, por lo tanto tomo el rol de profesora, mientras que ustedes están tomando en este momento el rol de estudiantes, ¿cierto? Después, en sus respectivos prácticas, ustedes pueden tomar el rol de profesor, profesora, ¿cierto? O de mediador, mediadora, alumna, alumna, etcétera, ¿ya? Y eso crea dinámicas de cómo las personas interactúan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior que vimos anteriormente, estábamos viendo una práctica que en este sentido, lo que trata de configurar es el rol de mujer es esposa y el rol de hombre es esposo y de hijes, ¿no? Y cada uno de esos sujetos se le está dando características específicas de cómo es esa interacción de familia rota por separación, ¿ya? Y eso se da por la interacción y lo que permite en esa práctica, entonces, en el caso de la mujer, crear esta mujer despiadada, ¿cierto? Y hombre víctima, a diferencia del segundo, que es este hombre ausente, a diferencia de esta mujer presente. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, claro. Ya. Y lo tercero, cuando estudiamos el discurso multimodal, tenemos que estudiar el contexto. El contexto es el escenario, situación, conocimiento disponibles a los participantes del discurso para contextualizar los textos. Este conocimiento puede ser dependiente de la situación o trascendente de la situación de un gran colectivo compartido o individual, ¿ya? Entonces, esto, por ejemplo, hace que, si se dan cuenta en el contexto que aparecen las imágenes que vimos anteriormente, se dan uno en el Mercurio y otro en redes sociales, ¿no? Entonces, el Mercurio es un periódico que es un periódico hegemónico, que a pesar de que todo el mundo dice ya no se lee los periódicos, sigue siendo un determinante de conocimiento y de alguna manera de fuente de verdad. O sea, la gente va al periódico para decir es que esto es lo que ocurrió. Entonces es una fuente hegemónica, a diferencia de las redes sociales, que la gente que va a ir ahí es personas que, bueno, que conocen específicamente de ilustración o de cómic, va a ser mucho más de nicho, a pesar de que es abierto, ¿no? De alguna manera el algoritmo que uno sigue va a tener que ver con los gustos que yo tengo. Entonces, los públicos, ese escenario va a determinar el público al que va a llegar ese texto. O sea, mi papá lee el Mercurio, entonces puede haber visto esta caricatura, mientras que yo sigo a la Antonia y por eso me enteré del tema de esta caricatura, ¿ya? Lo interesante también del contexto es que entonces el contexto también puede determinar un texto en toda su variedad. O sea, por ejemplo, ahora yo lo que acabo de hacer es sacar esos dos textos y contraponerlos, y estoy haciendo un ejercicio distinto, por lo tanto la lectura de los textos también está pensada de forma distinta. Entonces el contexto también va a determinar la forma que se realiza el discurso. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Gracias. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, qué pasa en la historieta, qué pasa en el cómic. El cómic entonces puede ser un espacio en el que podamos identificar estos tres elementos, que son, como veíamos anteriormente, lenguaje, práctica y contexto. Tratemos de hacer un pequeño ejercicio para ver si identificamos esto. ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cuáles son los modos que permiten comunicar acá?
en esta tira, en esta caricatura. ¿Lenguaje facial o no? Ya, sí. Lenguaje facial, la gestualidad, la imagen, las poses, el lenguaje espacial, el texto. Muy bien. Los cuerpos. Superman, un referente gringo. Las miradas. Ya, vamos. Esta no es una clase de multimodalidad, ¿no? Pero es como para... en general, cuando se habla de multimodalidad, se habla de modos y de recursos semióticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la imagen y la escritura son como el gran modo, ¿no? Y la gestualidad. Y luego, dentro de esos grandes modos, tenemos distintos recursos semióticos. Entonces, por ejemplo, la escritura, en la escritura tenemos, por ejemplo, la tipografía, ¿no? ¿Qué comunica acá la tipografía? Como que no dominan bien el idioma, ¿Ya? ¿Por qué? porque tienen letras en minúscula, mayúscula, y en otro lado escribe todo mayúscula, porque es torcida, como cuando se escribe manuscrito. En cambio, el diálogo que presenta el Superman con bigotes es típico de la escritura de cómic inglés. Típica, para mí me da ese pensar. Es una bonita interpretación, claro, o sea, porque de alguna manera estás leyendo de forma sinestésica, que el torcido puede ser como el hecho de que uno no hable de forma continua una lengua, por ejemplo, ¿no? E incluso la escritura, eso alude a la escritura manuscrita, el hecho a veces que no se domina bien, no se escribe, a veces nosotros los latinos no escribimos muy bien. Nuestra escritura es diferenciada, ¿no? Altas, bajas, mayúsculas, así lo asumo en realidad. Grisel yo creo que da en el clavo, ¿no? Que dice, para mí hay una ironía en la tipografía de los niños, porque Seivinas, que es como salvarnos, está en mayúscula, ¿no? Entonces con eso está diciendo así como, no nos está salvando, pues, ¿no? Ahí Catalina dice, es más grande y yo creo que es irónico. Exacto. A mí me da la idea de un acento. Claro, puede dar una idea de un acento, como algo como, de nuevo, el otro, de hecho, la tipografía que he utilizado es el Comic Sans, que es la tipografía como más típica del cómic, ¿no? Y de ahí tenemos todos los otros elementos de la gestualidad que estaban diciendo ustedes, ¿cierto? El lenguaje kinésico, el color del pelo, ¿cierto? Las caras, las miradas, que esos son los gestos, pero en la imagen, bueno, las poses, tenemos el espacio es sumamente importante acá, ¿no? Porque esta tira claro, se refuerza con la mirada. Esta tira se hizo cuando se fue Trump, pero después siguieron los niños en los campos en estos campos horribles que tenían a estos niños que separaron a su... Esta es una autora mexicana, ¿ya? Entonces, si ven, acá se ve la corbata de Trump, que es como que se está yendo, pero tenemos Superman mexicano que en realidad no hace caso, o sea, como que desde el mismo México como que no se está haciendo nada por los niños, ¿no? Hay una crítica ácida, alambrada, guiño a cultura mexicana. Sí, exactamente, ¿ya? Entonces, en términos de modos, súper bien. Ahora, en términos de práctica, ¿cómo podemos ver entonces la interacción que hay entre les sujetes y que nos permite ver el rol que de alguna manera están ejerciendo? Las miradas de disgusto, Superman mira a una audiencia mientras que los otros miran a él. Súper. Pilar, perdón. A mí me suena igual a como esta típica escena del superhéroe cuando hizo la hazaña y está como con la pose y aquí no tiene el final que tienen las películas
normales, ¿no? Aquí le reclaman, hay un enfrentamiento y una réplica. Súper. Sí. Algo súper importante esta idea de que Superman le está dando la espalda a las niñas, ¿no? Mientras que las niñas están mirándolo de nuevo. Si pensáramos en términos de lector, entonces, lo que está haciendo el Superman es una interacción con el lector. Está interpelando al lector, ¿ya? Y que está haciendo, está literalmente así como de frente diciéndonos, no me interesan, ¿no? O sea, lo está diciendo, pero con su posición lo está reforzando. Mientras que los dos niños lo están mirando y lo están inquiriendo por medio de la mirada. Superman está en pose de rechazo a los niños con los brazos cruzados. Excelente, ¿cierto? O sea, esto también es una forma de rechazar, porque de alguna manera no está acercando a los niños. Entonces, este lenguaje corporal también nos ayuda a entender las prácticas que están dando. Pero también las mismas representaciones nos permiten la práctica entenderla, ¿no? O sea, los niños están en una manta, están con el pelo desordenado, tienen heridas, porque están con estos parches, ¿cierto? Están sucios. También es muy importante el tono de cara, ¿no? O sea, aquí hay una crítica decolonial, podríamos decir, en que se está diciendo que ellos son distintos porque son mexicanos, ¿cierto? Y por eso son discriminados por ser oscuros, a diferencia de un Superman que por mucho que sea mexicano, es blanco, ¿no? Los formatos de los dibujos son distintos también. Claro, aquí como que el Superman probablemente fue sacado de otro dibujante y se hizo un pastiche en el que se le puso este sombrero y se le puso los bigotes, pero los dibujos fueron hechos por la autora, por Cynthia Bolio. Entonces, de alguna manera está también como al ocupar una textura y un formato distinto, está diciendo también como que que él es un intruso que viene de otra parte, ¿no? Hay un complejo de superioridad. Se usa el rol de estándar de superhéroe salvador, es una parodia. Excelente, claro. También, y aquí de nuevo volvemos al concepto de símbolo cultural, ¿no? La idea de Superman es ya un símbolo cultural súper cargado, y sabemos que aparte de la cultura estadounidense, y esto ya tiene que ver con contexto, ¿no? Pero que la cultura estadounidense tiende a decir como nosotros salvamos a todos, pero en realidad es una mirada imperialista que es en función y ayuda de ellas mismas, ¿no? Camila. Que eso mismo me hace sentir que no es un Superman mexicano, sino que como igual están en territorio estadounidense, entre comillas, porque están como, los niños están aislados de su familia, están como en estos campos que tienen, y el Superman está como vestido con estas cosas típicas que es como del estereotipo mexicano, y me hace sentir que como dicen, no, si nosotros nos ponemos la bandera de ayudar a los niños mexicanos, pero en realidad no. Claro, exactamente. Súper. Muchas gracias. Y otro concepto que es muy importante en el análisis de discurso es el concepto de ideología, ¿ya? Entonces, la ideología es una perspectiva, creencias, opiniones del diseño del hablante o oyente, o en una enunciación que en este caso sería en el cómic. Y esto permite de alguna manera identificar como desde dónde viene esta práctica, de alguna manera cómo esta práctica social permite perfilar a los sujetos y sujetas. Entonces, eso hace que hayan personas que hablen, por ejemplo, cuando se hablan de los mapuches, los hablan como terroristas. Se pueden identificar como un luchador por la libertad, un rebelde, un insurgente, un radical, un revolucionario. O sea, una misma persona, un mismo grupo conglomerado, se puede identificar con estos tres elementos porque va a depender de tu perspectiva, de tu creencia, de tus opiniones, ¿ya? Y eso, por ejemplo, volviendo al ejemplo que les puse anteriormente, ahí vemos dos ideologías distintas de cómo se perfila el padre y la madre y una familia separada,
se puede ver en la representación de la imagen también. Esto produce también que en el discurso entonces se crea una diferencia entre el nosotros, nosotras, nosotres versus ellos, ¿ya? Nosotros puede hacer que hayan insultos sexistas y racistas. ¿Por qué? Porque la forma en que nosotros configuramos nuestra subjetividad es a partir de entender quién soy yo y quiénes son los otros o las otras. Entonces, yo cuando me enfrento a otros, a otras en la sociedad, voy a ver cuáles son los parecidos que voy a tener con las personas, pero también voy a ver las diferencias que tengo con esas personas. Y eso va a ser entonces, va a configurar de alguna manera mi acto de enunciación, mi cómic que voy a hacer y la mirada que voy a tener. ¿Se entiende? Sí, se ¿Sí? entiende. Entonces, tenemos dos ideologías que son sumamente obvias dentro del cómic. Por una parte, el cómic ha sido un medio misógino, ¿ya? Históricamente, en el que ha privilegiado la objetualización de la mujer y como el dualismo entre mujer monstruo y mujer objeto. Y en este sentido, por ejemplo, tenemos a Condorito, que es como uno de los máximos exponentes, donde todavía podemos ver cómo se sigue perpetuando la ideología patriarcal a partir de sus historias y sus dibujos. Por ejemplo, en este número, que la doña Tremebunda le dice, cuando yo era joven tenía el cuerpo de una bailarina, y él dice, jeje, ahora tiene el cuerpo de 10 bailarinas. Entonces aquí tenemos la gordofobia, ¿no? Que es como una de las formas en que el patriarcado, por medio de la burla del cuerpo y la obsesión por el cuerpo y el control por el cuerpo, ha sido una forma de cómo a las mujeres y las personas de la comunidad LGTB+, se les ha controlado de mayor manera, ¿ya? Esta ideología patriarcal se puede contraponer a otras ideologías, como por ejemplo los feminismos. En realidad, cuando hablamos de feminismo, tenemos que hablar más bien de feminismos, ¿no? Porque hay muchos tipos de feminismos. Entonces, muchas veces, cuando yo enseño esta idea que critico sobre cuando hablan de la ideología de género, que siempre digo que realmente hay que ser muy inculto para hablar de ese concepto, en la ideología de género por el feminismo no hay un feminismo, hay muchos feminismos, ¿ya? Y es una ideología, pero el tema es que el patriarcado también es una ideología. Entonces, ¿cuál es el problema en general con la ideología? Que existen, no, voy a seguir después. Hay distintos feminismos. Entonces, por ejemplo, está el feminismo liberal, que yo diría que es el feminismo más, bueno, que es el feminismo que tiene que ver con la influencia también de la economía de mercado, ¿no? Y con el capitalismo. Entonces, lo que permite el feminismo es esta idea de la libertad, de que yo soy mi propia persona y yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Entonces, generalmente está ligado a los temas reproductivos de la mujer. Está el de la igualdad, en el que generalmente, y se relaciona mucho con el del liberal también, en el que se buscan que los derechos de las mujeres y los hombres sean los mismos. Esto está visto de una manera muy binaria. Y de nuevo, estos generalmente yo creo que son los feminismos más estándar, como más aceptados, ¿no? Tenemos los feminismos queer, que ya es cuando, en primer lugar, ya no se habla de que el feminismo tiene que ver solo con los derechos de las mujeres cisgénero, sino que también tiene que ver con feminismo de la comunidad LGTB+, y de alguna manera cesar el binarismo, donde se entiende que lo femenino y lo masculino tiene que ver con un fluir, ¿cierto? El indigenista, que tiene que ver con los derechos que ha habido por medio de la colonización, en el que se trata de identificar cómo en la comunidad realmente indigenista, con las distintas lógicas de comunidad, se puede llevar a cabo los feminismos. El político, que por ejemplo tiene que ver con cuáles son las políticas que se hacen en los países para poder
tratar de llegar a una agenda de igualdad. Entonces, no sé, por ejemplo, la Bachelet, en el tiempo de la Bachelet se creó el Ministerio de la Mujer. No sé si se acuerdan que cuando fue la postulación de Kast, él había dicho que quería sacar al principio el Ministerio de la Mujer. Entonces eso tiene que ver con que el feminismo, como ideología también, puede proponer cambios políticos. Y obviamente el feminismo político tiende a ser un poco más lento que el feminismo que se da como en términos sociales. Y el interseccional, acá como te digo, hay muchos más, estoy haciendo como un barrido de distintos feminismos. El interseccional, que yo creo que es el más interesante y el que más está, que en general se trata de entender ahora, es el interseccional, que fue, Pilar dice, no, y salían todas a decir entonces que existe el Ministerio del Hombre. Ay, 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 cositas. Y el interseccional es un concepto creado por una teórica afrodescendiente norteamericana, Kimberly Crenshaw, donde ella lo que hizo fue estudiar por qué en las comunidades negras se tardó tanto en denunciar, por ejemplo, o sea, grandes políticos negros de los años 60 eran extremadamente machistas. Entonces, ¿qué hacía que uno de alguna manera defendiera eso? Y ella se dio cuenta que el tema de la comunidad era mucho más importante y pesaba más. Entonces, la interseccionalidad también hay evidencia de que los primeros feminismos venían desde una comunidad acomodada y blanca. Entonces, esto ha mostrado de que para hablar de feminismos es necesario entender de que no es lo mismo. No somos lo mismo porque no tenemos a lo mejor las mismas categorías de raza, de etnia, de clase social. Por ejemplo, acá en Chile es muy importante la clase social, de regionalidad, ¿no? O sea, no es lo mismo ser de región, no es lo mismo ser urbano que ser de campo, rural, ¿ya? Entonces, todos estos elementos, si hablamos de feminismos, van a ser importantes. Y tenemos que igual entender que si bien hay cómics regionales, en general el cómic tiende a ser un medio urbano, ¿ya? Entonces los feminismos que podemos ver ahí reflejados van a tender a ser urbanos, ¿sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de cómo se puede manifestar el feminismo también en el cómic con autoras que buscan de alguna manera hacer tipos de denuncia. Acá tenemos de nuevo a la Cintia Bolio, que aquí pone la otra pandemia, y tenemos el macho virus, se dispara la violencia intrafamiliar, y después macho virus versus coronavirus. Tendrás todos los reflectores, pero yo mato más mujeres que tú y me dejan actuar libremente. Entonces, aquí podemos ver, de nuevo, acuérdense, el tema del femicidio, ¿no? Hay una denuncia, no sé si ustedes se acuerdan, pero fue un fenómeno mundial de que el hecho de la pandemia, el tener que estar dentro de una casa, aumentó muchísimo el nivel de violencia intrafamiliar, y dentro de eso, la violencia hacia la mujer y la cantidad de femicidio. Eso fue un tema como mundial, ¿no? Entonces acá se utiliza la metáfora del virus, ¿no? Como esta idea como de reproducción que se va pasando de macho a macho, ¿no? Y entonces, a mí lo que me gusta cuando pienso el concepto de ideologías es, tenemos la más hegemónica, entonces, cierto, que es la patriarcal, como les digo, que todavía sigue priorizando, y de alguna manera la ideología feminista, hay algunas que no sé, hay que ser del Partido Republicano como para negarlo, como la sufragista, donde habían dicho que deberían sacarle el voto a la mujer, y yo creo que ya casi nadie, ya tiene que ser una persona como, no sé, con problemas para querer quitarle el voto a la mujer, pero de ahí hay otros feminismos que, a pesar de ser más aceptados, todavía no son totalmente aceptados, como el liberal, ¿cierto? Donde, como le decía, que el que
busca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y la cuarta ola es claramente mucho más contrahegemónica, o sea, la que de alguna manera acepta que la realidad no es binaria, o sea, que no son hombres y mujeres, ¿cierto? Sino que hay una gama de distintas sexualidades, ¿no? Y lo que se busca de construir las ideas binarias de hombre y mujer, ¿no? Eso hasta ahora. ¿Vamos bien? ¿Quedó todo claro? ¿Sí? Ya. Les tengo que hacer un pequeño break, entonces para... Súper. Entonces nos vemos a las 18:30. Ah, ya, 15 minutos. Sí, 15 minutitos. Listo, gracias. De nada. Hola, ¿qué tal? Ya. Por honor al tiempo voy a ser muy puntual y vamos a... como queda media horita. Fernando Urcullo dice, solamente me hizo ruido lo que dijiste de ese patriarcado tóxico que se transmite como un virus de macho macho. ¿Piensas realmente que esta perpetuación de roles no tiene un importante papel las mismas mujeres, madres y abuelas, en que en muchos casos son grandes formadoras de machitos y hacen la bajada a la propia familia de las diferencias entre hijos e hijas, obviamente en detrimento de estas últimas? Lo pregunto pero con respeto. Maestra Paloma, lo lamento, pero debo ausentarme porque tengo un compromiso académico. Ya, que le vaya muy bien, Juancho. Fernando, que le vaya muy bien y muchas gracias por asistir. Bueno, el tema, cuando yo expliqué ideología, lo interesante del concepto de ideología es que, como les digo, es un sistema de creencia. Como sistema de creencia, entonces, per se, no quiere decir que sea propio de un grupo o de otro grupo, ¿no? Y como decías muy bien, el hecho, ¿por qué hice también este cuadro de hegemónico? Porque la idea de lo hegemónico es que lo hegemónico generalmente se tiende a considerar como lo normal, a diferencia de lo contrahegemónico que se considera como disruptivo. No obstante, todos estos son sistemas de creencia. Entonces no se pueden considerar en términos de bueno, malo, positivo, negativo, ¿ya? Y en este sentido, todos tenemos creencia y obviamente pueden haber mujeres, y hay mujeres, que son machistas y que las creencias patriarcales son parte de ellas, ¿no? Lo importante del cuestionamiento en términos ¿cómo se llama?, del sistema de creencia, tiene que ver con no tratar de encontrar el foco de la reproducción, porque el foco de la reproducción en sí es responsabilidad de todos. O sea, no es solo, primero viene la familia, ¿no? Lo que hay que tratar de hacer es un foco distinto. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, tengo unos alumnos que el semestre pasado o el antepasado querían ver un texto de Fouquet y querían hacer un ensayo sobre por qué había mujeres que pelaban a otras mujeres y cómo esto hacían como competencia entre mujeres. Entonces yo les dije, pero ¿por qué mejor no lo ven desde la perspectiva ideológica y ven desde dónde viene ese elemento? Entonces, ¿qué pasa con la ideología patriarcal? La ideología patriarcal lo que hace es crear competencia entre mujeres. Y eso es lo que hace como pensar que el hombre es el premio. Y es lo que hace romper con la sororidad, que hace una persona que tiene conciencia del concepto de feminismo, es tratar de entender cuáles son las raíces de estas creencias que han creado esta competitividad, ¿se entiende? Entonces, ¿qué pasa con las mujeres que son parte, que de alguna manera son parte y creen, su sistema de creencias es hegemónica y es patriarcal, que de alguna manera cree que es una normalidad de crear estos hombres con mayor privilegio y van reproduciéndolo al igual que lo hacen otros hombres, ¿se entiende? Entonces, lo importante no es tanto tratar de ver como quién es el culpable, sino que entender de qué es el sistema social que crea estos sistemas de creencia. Y claro, el tema en el cómic es que de alguna manera aquí
autoras que son feministas muchas veces van a esto como in your face, que mucha gente le puede molestar esto, ¿no? Pero ahí tiene que ver con lo subversivo que puede ser el medio y las posibilidades que tiene el medio. Pero esos son los sistemas de creencias de esa persona. ¿Se entendió, Fernando? Pilar. Yo igual quería comentar algo porque me ha pasado que cuando uno habla como de macho o machito, hay hombres que piensan que nos referimos a todo y no es eso, es este hombre que tiene este comportamiento abiertamente machista y se cree el jefe de. Entonces también de repente quizá el lenguaje es como que no se refieren a todos los hombres como cuando tú hablas de macho a macho, ¿no? Es como otro tipo de significado también. Sí, es verdad. O sea, hay un estereotipo ahí también, ¿no? El tema es que obviamente cuando se hace, por eso estamos también viendo análisis del discurso crítico, ¿no? Cuando hay autoras que hacen cómics feministas, hay distintos, por eso también les mostré esta línea, hay distintos grados de feminismos, ¿no? Entonces puede haber un grado de feminismo que sea muy así como les decía, como cosas que dentro de la sociedad contemporánea son mucho más aceptadas, pero hay otras cosas, hay autoras que son más confrontacionales y que están atacando directamente el patriarcado, y eso va a incomodar a algunas personas. Entonces también en ese sistema de creencias uno tiene que pensar qué es lo que de alguna manera está molestando, ¿ya? Y eso es importante. Lo importante también es que esto lo que hace es crear como extrañamiento, ¿cierto? Y de alguna manera llama a la atención, y ese es un potencial que tiene también el cómic y la imagen. ¿Súper? Ya. ¿Seguimos? Entonces, como no nos queda mucho rato, yo les puse unas pequeñas categorías que podríamos analizar en el cómic. Hay muchas más, ¿ya? Pero aquí les presento algunas categorías que podríamos analizar, ¿ya? Entonces, si identificamos en la historieta y queremos ver el foco desde los feminismos, una alternativa es identificar si voy a ver historieta y patriarcado, donde puedo estudiar en general cómo se van reproduciendo ciertos elementos, o historieta y feminismo, ¿ya? Algo bien importante también aquí, porque una persona tenga mujer, su condición de mujer, y de nuevo volviendo a la pregunta de Fernando, no hace de que esta persona sea feminista solo por ser mujer, ¿ya? Entonces esto es súper importante porque también pueden haber autoras que sigan reproduciendo ciertos elementos que tienen que ver con el patriarcado. Por ejemplo, pongo el ejemplo del manga, en el que el tema de como la variación de cuerpos es sumamente poco visible, y hay muchas mangakas. Entonces, ahí tiene que ver el tema con la normalización, porque de alguna manera tiene que ver con un pensamiento hegemónico de cómo manejar la imagen. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Deditos? Ya. Entonces, aquí voy a poner, porque es como súper, necesitamos un ejemplo como fácil, rápido. Mangaka se le llama a las autoras de manga. ¿Ya? Entonces, tenemos este cómic que salió el año pasado, si no me equivoco, o sea, empezó a salir más o menos como en el 2019, tiene como unos 2 o 3 tomos, que se llama Compadre Moncho, el cómic, ¿ya? Que es del Compadre Moncho, que para quienes no son de Chile, es un personaje de la televisión que es muy popular, que para los santiaguinos también es como todo un personaje, porque siempre todo el mundo se lo encuentra en la calle en algún momento en el metro, y en general era como un personaje de televisión que era como el pícaro que siempre se sacaba como lo suyo, y hicieron este cómic obviamente que lo transforma en una especie como de James Bond criollo, ¿ya? Entonces, si vemos la representación, lo primero obviamente que podemos ver son los estereotipos, ¿ya? Los estereotipos
son representaciones cristalizadas, esquemas culturales preexistentes, a través de los cuales cada uno filtra la realidad del entorno. Estas imágenes de nuestra mente son ficticias, porque no porque sean mentirosas, sino porque expresan un imaginario social. Entonces, a mí me interesa siempre hablar de que el estereotipo no es algo negativo. El problema es que los estereotipos pueden llevar a prejuicios, ¿ya? Los estereotipos son necesarios porque es una habilidad cognitiva que nosotros tenemos para colectivizar y unir, como entender el mundo al fin y al cabo, ¿ya? El problema, como les digo, es que eso puede hacer que, por ejemplo, el ejemplo que les estaba diciendo anterior, que tenemos a personas de la comunidad mapuche, del Gualmapu, y les llamamos terroristas, ¿ya? Y ese es un estereotipo que se va perpetuando por medio de las redes sociales, sí, todavía por las redes sociales también, pero por las noticias, la historia, etcétera, ¿no? El gobierno, etcétera. Entonces, pero todos tenemos estereotipos. Entonces, ¿qué pasa desde una perspectiva si analizamos el estereotipo de una perspectiva patriarcal? Que vamos a ver acá, que al compadre Moncho entonces se le transforma en este James Bond, ¿cierto? En este hombre varonil, y atrás tenemos a la mujer objeto. Si leemos su gestualidad, vemos, bueno, primero aparte de ver su cuerpo voluptuoso, etcétera, vemos que ella es defendida, ¿cierto? Que de alguna manera hay una barrera de ahí de por medio. Entonces la construcción del cuerpo, de alguna manera ella, de nuevo, en esta idea de activo-pasivo, ella es pasiva, mientras que él es activo, ¿ya? ¿Se entendió el concepto de estereotipo, cierto? Desde la perspectiva patriarcal. Otro concepto, por ejemplo, que podemos analizar es la diferencia entre el individuo y el colectivo. Lo interesante de esto, y de ahí se lo voy a explicar, se va a entender otro, es que estas categorías, dependiendo del cómic, pueden significar cosas distintas. Entonces, por ejemplo, en este cómic, desde una perspectiva patriarcal, si vemos la diferencia entre individuo versus colectivo, no sé si ven que el compadre Moncho se nota mucho, ¿no? Se nota su pelo, mientras que el colectivo son mujeres, ¿no? Las mujeres están todas de espalda y todos la rodean. Entonces, ¿qué pasa? Al haber un individuo específico, se destaca como sujeto, ¿no? Y en este caso, ligado con el estereotipo que se le entregó de hombre, de superhombre, ¿cierto? Hombre macho, y valiente, y James Bond, y por lo tanto mujeriego, ¿cierto? Mientras que el colectivo son mujeres que se parecen por igual, que no hablan, y que no tienen ninguna característica, no tienen ningún... Y esto es lo que lo hace, entonces, generalizar, estereotipa, y lo que hace, deshumaniza a estas mujeres, y las deja como en un objeto mujer que está para servir al hombre. ¿Se entiende? Ahora, si analizamos en cambio, queremos ver el feminismo, los feminismos, o sea, lo interesante, como les digo, es que también podemos ver desde una perspectiva feminista, y eso va a depender mucho de las autoras, y también del contexto, ¿ya? Como les digo, no sé, por ejemplo, la Maliki, que es una autora que ahora, o sea, que es una, yo creo, de las máximas representantes del feminismo, de los feminismos acá, que como que todas se han unido, y probablemente si nosotros vemos sus textos primero, hay muchas cosas que vamos a identificar, elementos del patriarcado que condicionan su forma de pensar, de ver su cuerpo, pero lo interesante es ver también cómo una autora o un autor puede ir cambiando eso. Y es mucho más fácil de repente ver cómo hay autoras que explícitamente quieran de alguna manera mostrar realidades distintas, crear realidades distintas, ¿ya? Entonces, yo propongo también, porque también hay una deuda histórica, como leer y analizar autoras. Y dentro de esto, por ejemplo, un concepto interesante es la resemiotización. La resemiotización se ocupa de la forma en el que el significado cambia de contexto en contexto, de práctica en práctica, y de una etapa de una práctica a la próxima.
y edema, trata la resemietización, tanto proceso dinámico que enfatiza las dimensiones materiales e historizadas de la representación. Entonces acá tenemos una caricatura de Stephanie Coné, que la hizo para cuando fue el estallido social, ¿ya? Si nosotros escuchamos esta frase de pelea como una niña, ¿qué es lo que significa culturalmente? ¿Cuál es el estereotipo de nuevo que se nos ha enseñado? La fragilidad. La fragilidad, ¿sí? Pilar. Incluso un poco la ridiculez, como tirar estas manitas, ¿no? Esas cosas. Súper. Acá Paloma dice ser débil, debilidad, ¿cierto? Ya, entonces, pérdida. Pelear como una niña es ir a perder. Pelear como una niña es malo, exacto, ¿cierto? Entonces la resemiotización se pueden tomar lugares comunes, sociales, y se pueden resemiotizar para darle fortaleza entonces a una idea y visibilizarla. Entonces esta idea de que pelear como una niña es malo, se enaltece entonces y se muestra la fortaleza que tiene una niña, y se resemiotiza y se le da entonces la idea de que pelear como una niña es algo positivo, porque las mujeres, y en este caso, lo resemiotizo específicamente con un contexto que fue el estallido social, y que fueron las mujeres del Carmela que saltaron los torniquetes, y que fueron de alguna manera una de las protagonistas gatillantes para lo que posteriormente fue el estallido social. Entonces, por eso hay una resemiotización, se resignifica. ¿Se entiende? Y como les decía, por ejemplo, categorías como el individuo colectivo no son estáticas, sino que dependen también del contexto y de la práctica. Acá tenemos otro ejemplo que la Sol Díaz también lo hizo para el estallido social, en que dice, cuando todo puede pasar, lograremos lo imposible. Entonces aquí vemos de nuevo colectivo, acá no hay individuo, pero ahí tenemos un caballero, tenemos a niñas, tenemos a mujeres, tenemos a jóvenes, ¿no? Entonces, acá la idea de colectivo es en busca de que si nos unimos y somos lo más distinto y estamos saliendo del adultocentrismo, ¿cierto? Y también de considerar a los mayores y qué sé yo, tenemos mayor fortaleza. Entonces acá el estereotipo, la simplificación del colectivo es positiva. ¿Sí? ¿Paloma? Sí, ¿se escucha? Sí. Tengo una duda. Cuando hablamos del colectivo e individuo, ¿hablamos solamente de personas o también de objetos? A lo que voy es que, ¿por qué la estrella no puede ser un individuo? Porque es una runa pictórica que realmente lo que está haciendo es como dar características de estas personas, ¿no? Entonces te puede significar en términos del símbolo de, bueno, de unidad, ¿cierto? Pero los individuos en este caso son las personas que de alguna manera tratan de mostrar diversidad, sociedad, ¿me entiendes? Como que el significado de la estrella en sí no te da eso, pero sí complementa obviamente como las características que se le quiere dar a esta sociedad, ¿se entiende? Sí, gracias. De nada, Vicente. Hola, sí, quería señalar que, bueno, no sé si será muy atingente, pero en la viñeta del compadre Moncho me fijé que él, claro, como era el protagonista de esa viñeta, él estaba al centro de la viñeta. Y ahora, Es muy como se quiere importante. recalcar el colectivo, no hay nadie al centro de la viñeta, es la estrella. Porque si hubieran puesto alguna persona ahí, sería básicamente el protagonista, entre comillas. Súper Como bien. que me imagino que lo hicieron a propósito. Sí, claro. Bueno, como les digo, hay muchas categorías también que se pueden analizar, pero otra categoría importante es el plano del espacio, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes un elemento centralizado, si ese primer plano, primerísimo plano, plano medio, generalísimo, eso también te está comunicando cosas específicas. Entonces, claro, acá tenemos caras, pero están todas dispersas, no hay un centro, y el centro es la estrella. Entonces, todos tienen el mismo nivel de importancia y de protagonismo. Eso también se puede ver en términos de tamaño, que da relaciones de poder, de simetría, etc. Súper bien. Gracias. Me encanta Sol Díaz, sí, ella es maravillosa. Y
Por último, una de las cosas que importa mucho como en el análisis de autoras o autores de la comunidad LGTB+, y demás, es la subjetividad, ¿no? Y la subjetividad es algo también que se estudia en análisis del discurso, es decir, de qué forma yo expreso mis sentimientos, mi parecer, y cómo mi subjetividad se construye a partir de los otros. Y esto se puede hacer por medio de las metáforas conceptuales. Las metáforas conceptuales lo que hacen es expresar un elemento a partir de otro elemento, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros decimos, eres un gallina, ¿ya? Con eso, la meta es decirle a una persona que es cobarde, ¿ya? A un hombre, por ejemplo, y la fuente, o sea, con lo que se utiliza eso es por medio del animal, gallina. Y le damos ciertas características. De alguna manera se solapa características de la gallina al animal. Y eso se da también en la visualidad. Entonces, por ejemplo, si volvemos a esta imagen, aquí hay distintas metáforas que tienen que ver, por ejemplo, con lo que le decía, el hecho de no tener cara, hay una metáfora estilística ahí, ¿no? Porque de alguna manera no se le está, no tiene rostro. Entonces, el no tener rostro es despersonalificar a la persona. O tenemos el billete, ¿no? El billete está quebrado, entonces no estamos viendo una faja de dinero. Si una persona que tiene mucho dinero va a tener mucho, pero entendemos que con ese billete quebrado se está diciendo que es un problema de que se está quitando el sueldo, ¿no? Se hace una metonimia de alguna manera, el dinero es sueldo, ¿ya? Y les iba a mostrar cómo, por ejemplo, hay autoras, esta autora se llama la Watson, pueden dar cuenta de su subjetividad, es decir, como de su interioridad. Lo bonito cuando se estudia la subjetividad también es porque de alguna manera es imposible de dejar de que estas personas sean individuos, ¿no? Entonces se les da humanidad también a las autoras y a su historia. Entonces este es el comienzo de Un beso sí, de la Watson, y que empieza de esta manera. Se llama Tripas la primera capítulo. Entonces tenemos esta paloma que está abierta, ella mira hacia el suelo, y luego ella se empieza a llorar. Se va a un café, empieza a llorar, y a llorar, a llorar, y se empieza a llenar el lugar. Luego está hundida en sus lágrimas. Entonces nada, encuentra una puerta, sale el agua, y sale ya como lanzada por el agua. Luego ella se empieza como a secar la ropa, atrás dice All You Need Is Love, y luego ella se empieza a sacar la ropa, y se empieza a ver cómo se empieza a retratar, y cada vez se empieza a ser más pequeña, ¿cierto? Y se empieza, el espacio se empieza a desaparecer, y empieza a quedar en el vacío, hasta que queda en el vacío absoluto. Y luego dice, ay, 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 me duele mucho. Y cierra los ojos y termina todo esto en un negro tachado, ¿ya? Entonces, en términos de metáforas, acá hay muchísimas metáforas. Si bien usted, o sea, a lo mejor alguno de ustedes ha leído esta obra, pero ¿qué cosas le transmitieron los sentimientos, las emociones de la protagonista? Tristeza, angustia, pena que se queda guardada en el estómago. La paloma desencadena la pena que tiene, desamparo, soledad, dolor. Ya, muy bien. Es como un poema de García Lorca, existencialismo, duelo. Si se dan cuenta, entonces hay muchos elementos de emocionalidad que no puedo resolver el problema, dolor. Si se dan cuenta ustedes, de alguna manera, esta escena, por medio del concepto de ahogarse, ¿no? Físico, cuando uno se está ahogando, no puede respirar. Y uno sabe que cuando alguien llora también,
te puede producir esta idea de que te cuesta respirar, ¿no? Y ahí se relaciona con la angustia, con el dolor. Entonces, lo que ayuda a las metáforas no es solo como a transmitir una idea, sino que también nos permiten poder profundizar y como sentir empáticamente el sentimiento que tiene la protagonista o el protagonista. ¿Se entiende? Y esa es como una super habilidad que puede tener. Hay muchísimas más, pero no tenemos tiempo, así que es lo que queda, ¿ya? Entonces, para cerrar, si vemos de nuevo esta imagen, ¿qué elementos se deben considerar o se pueden considerar para hacer un análisis del cómic desde una perspectiva feminista, desde los feminismos? ¿Qué cosa les puede ayudar a leer la visualidad? Lo anterior de las tripas, literalmente de la paloma, hace que conecta con lo que hay en el interior de las tripas, metafórico de la protagonista. Sí, o sea, habla de esto como de lo visceral, ¿no? Cuando se habla de lo visceral es como esta idea de algo que viene desde adentro y es como muy poderoso, ¿no? Entonces, ¿qué elementos se tienen que les ayudan a la imagen? Y no sé si se entiende como entonces la diferencia entre los recursos y lo que uno logra decodificar y ver cómo significa. ¿Qué elementos les comunica? ¿Qué elementos les ayuda entonces? ¿Qué categoría les permite como analizar el discurso del cómic? Lo que se mencionó anteriormente, la forma, el cuerpo, las líneas, todo eso nos lleva a leer de alguna forma visualmente el cómic. Y al leer, captar, dicen que el cómic no es literario, pero yo encuentro que sí, en mi percepción. Pero al captar lo literario, al leer, te comunica eso, te comunica. Cada uno de los elementos te va comunicando y te va narrando un episodio que al final termina siendo como una novela o un cuento. Gracias. Los vectores, colores, lenguaje corporal, disposición en la escena y tal vez investigar sobre la ideología del medio en que aparece. Súper, Vicente. María Cecilia Soto dice el color, las líneas, la expresión. Vicente Andrade dice quién lo publica. Paz Ahumada dice el lenguaje, práctica, contexto. Fanny dice los colores también. Vicente dice, aunque esa misma ideología puede desprenderse del análisis que se haga. Buenísimo. ¿Pilar? Sí, hay hartos elementos que dicen todos, y tú también hiciste un análisis muy detallado de cada una, pero aquí es importante y creo que es súper bueno entender que los estereotipos igual son creencias validadas por la sociedad, y estas dos demuestran creencias, ¿no? La primera es más como de este hombre víctima que ya habíamos conversado, ¿cierto? La actitud que hay, y a la derecha nos muestra una realidad que ya está empezando a, digamos, a aceptarse, a visualizarse, que es que el hombre también está ausente y muchas veces no le interesa, como decíamos por el lenguaje corporal, los trazos también. Entonces es importante también la interpretación del contexto y lo que estamos aceptando y visualizando. Sí, es muy importante igual lo que acabas de decir, ¿no? Porque el tema de los medios y cualquier medio lo que hace es perpetuar muchos de estos estereotipos, ¿no? Y el problema es que al perpetuarse, la gente cree que ese sistema de creencia es una realidad de nuevo. Entonces, lo importante de develar esto es que no se normalice. Súper bien. Igual había algo que te quería preguntar, así como en la colita que nos queda, que yo la ilustración de la izquierda no la leí en el Mercurio, ella es la que conocía, la leí en una red social en la cual la criticaban. Entonces igual es como interesante también hacer una lectura como del contexto donde leemos y también lo que dices tú como la tribuna que se le da y la crítica también. Claro, lo que pasa es que ahí es la resemiotización también se puede dar por el medio, ¿no? Entonces, tener el medio del papel a tener el medio digital puede cambiar totalmente, y ahora mismo lo que estaba diciendo, o sea, como yo se los presenté, no es de donde vino originalmente. Entonces ahí hay un control también de mi parte del discurso de cómo se iba a mostrar, ¿no? Y eso es lo que hacen ustedes si trabajan en bibliotecas o en colegio también. De alguna manera ustedes dirigen
y median la lectura. Entonces eso también va a afectar en la forma en que se va a reconocer y se va a establecer la ideología y los estereotipos. Súper. Muchas gracias. De nada, gracias Pilar. Bueno, tanto lo formal, contextos, los significados, todo significa y transmite, buenísimo. Las expresiones de los personajes, los símbolos culturales, fijarse en cada uno de los elementos multimodales, ya que cada uno comunica algo, además del capital cultural, la visión de mundo que tengamos importa. Excelente. A Ortega. Las metáforas visuales, muy bien, y importante que nos dejaste observar y ver, y no una mirada superficial. Exacto, o sea, la idea es que todo comunica, todo comunica, y el problema de la visualidad, y ahí vuelvo con lo que está diciendo Pilar, es que lamentablemente creo que tiende a normalizar mucho más que la escritura, porque uno está acostumbrado a que de alguna manera las palabras como que te enseñan a analizarlas, pero visualidad tenemos constantemente, la publicidad, entonces no sé, tenemos una publicidad de un banco, y todos son personas blancas, rubias, que en general no tienen nada que ver con el contexto nacional. Y eso de alguna manera es un blanqueamiento de los seres, ¿no? O que no sé, que en todo lo que son las publicidades de lavar ropa, están las mujeres lavando. Entonces, ese tipo de cosas son las que de alguna manera como que los invito a que miren en el cómic, porque todos tenemos un sistema de creencias, entonces todos también tenemos la elección de la construcción del discurso se va a hacer a partir de ese sistema de creencias. Por favor, ¿podría sugerirnos cómics feministas para trabajarlos con alumnas, alumnos, enseñanza básica y media? Sí, la intención del docente también determina la interpretación, exactamente. Sí, les sugiero de Stephanie Coné, voy a poner el nombre ahí de la autora, después lo pueden ver, Por todas, por ti, por mí, que es un cómic que empieza con un relato, tiene un elemento autobiográfico porque se acuerda de escenas de su casa, de su familia, y ahí funciona como una especie de diccionario en el que empieza a explicar conceptos. Entonces ahí, por ejemplo, la primera habla así como machismo, que es patriarcado, que es, no me acuerdo, sí, pero gaslighting, no sé, como conceptos que de alguna manera, ese es un buen libro para trabajar. Y como les decía, en general, cómic autobiográfico yo lo súper recomiendo. Bueno, Maliki, por supuesto, la Sol Díaz con las bicharracas, es una muy bonita forma de poder trabajar la diversidad de cuerpos, son negras, peludas y feas, ¿ya? Entonces como que se burla de alguna manera del estereotipo. La Sol Díaz también tiene un libro muy hermoso que se llama Una hoja naranja, que de alguna manera ella trabaja como los arquetipos, con una especie de Alicia en el País de las Maravillas, de una niña que le gusta jugar con niños y con niñas, y que de alguna manera la sociedad lo obliga como a ser mujer. Entonces como que tiene que luchar como con distintos estereotipos que se le acercan. ¿Qué más? Chilenas. Bueno, internacionales, Power Paola, ¿cierto? Con Virus Tropical. Un libro como muy bueno para trabajar con adolescentes, que habla como de la familia, ¿cierto? En general, la dificultad una transición a la madurez, ¿no? Entonces, las dificultades de la adolescencia, Solotero, tiene distintos libros, pero bueno, el libro Poncho habla sobre una relación, igual esos son como más adulto, como bien grande. El que es súper bueno para adolescentes es La Nati Chuleta, con No abuses de este libro. Ella en general, La Nati Chuleta y también Femme Fatal, es bastante afable para adolescentes, bien censurada, y se pueden tocar temas bien profundos. Eso, puedo darles más, pero ahí creo que hay una buena cantidad. ¿Alguna comentario, consulta, pregunta?
¿No? Ya. De nada, muchas gracias. Qué bueno, espero que les haya gustado. Ah, corazoncito, gracias Priscila, gracias Pau, gracias Paloma, gracias Pilar y Gloria. Ay, gracias, qué bueno que aprendieron, me alegro muchísimo. Bueno, les voy a dejar el PPT entonces en la carpeta del Drive para que puedan acceder a él y cualquier cosita dejé mi mail ahí, me pueden escribir y yo feliz les puedo compartir y lo que sea, ¿ya? Para eso estamos. Paloma, Jorge no va a poder cerrar la sesión de hoy porque hubo como una situación en la universidad, pero agradecerte, increíble la clase, muchas gracias también a todas, a todos y a todos quienes participaron. Gracias por asistir y nos encontramos entonces la próxima semana para la siguiente sesión. Perdón, una consulta, disculpa, que dijiste que habías dejado tu mail, Paloma, pero no lo veo. Es que es que no he dejado todavía el PPT en el Drive, pero ahora lo voy a subir y al final está, sí, ahí al final está el mail. Ya. Así Lo que ahí pasa es que ya, sí, no, que ahí me quedaron unas dudas, pero son así como de largo aliento, así que las tengo que hacer después. Bueno, igual lo escribo acá. La clase grabada queda en el Drive. Brian. Sí, las clases están siendo grabadas, todavía no las hemos subido porque hay que hacerle unas pequeñas ediciones, de pronto cortar el tiempo al receso, pero van a estar disponibles y van a estar en el Drive. Ya, súper. Ahí les dejé igual mi mail por si acaso, ¿ya? Así que cualquier cosita me escriben ahí y yo feliz les escribo, ¿ya? Muchas gracias, Paloma. De nada. Ya. Chao, que estén bien, que tengan un bonito fin de semana. Gracias por venir. Gracias. Chao, muchas Chao, gracias. gracias. Desde luego. Cuídense. Chao, gracias. Chao.